Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. Comenzamos de inmediato nuestro segmento de entrevistas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este lunes que hasta el momento se han producido 533 excarcelaciones de personas arrestadas en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Del 10 al 14 de diciembre, el Ministerio Público solicitó 179 revisiones a medidas a procesados y previamente habían sido solicitadas 354 medidas, según precisa un comunicado. Para hablar acerca de estas cifras y de las personas detenidas, está con nosotros hoy Óscar Murillo. Él es coordinador de Provea. Óscar, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, buenos días, Marjorie. Gracias a ti por este espacio siempre para los derechos humanos. La verdad que te agradecemos en nombre de Provea, pero también del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Bueno, la cifra, como hemos hablado en otra oportunidad, si hay una característica que define la gestión del gobierno de Maduro, ha sido la opacidad, la poca transparencia, y eso también se refleja al momento de rendir declaraciones o de dar un balance sobre el tema de las excarcelaciones, porque hay que decirlo claro, son excarcelaciones, no son liberaciones, porque son personas que muchas de ellas van a seguir sometidas a procesos judiciales de manera arbitraria, además de todo este encierro de muchos meses ya de forma injusta. Entonces, de la primera cifra, de las 225 personas encarceladas que anunció el fiscal general, nosotros pues hasta allí logramos verificar 150 personas. De aquel primer momento. Ya luego, incluso de ese primer grupo, hay muchas familias que siguen yendo al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, acá en Caracas, para verificar cuál es el estatus de su familiar, si estaba en esa primera lista, no estaba en la segunda lista. Y bueno, esto se ha repetido con los segundos anuncios que ha dicho que ha dado el fiscal general. Y lo importante en este caso, lo importante es nuestro llamado como organización de derechos humanos, es que debe publicarse una lista. El Ministerio Público tiene una página web, la Defensoría Pública tiene una página web, la Defensoría del Pueblo tiene los mecanismos comunicacionales para poder transmitirle a la familia y de alguna manera también aliviar la angustia, la incertidumbre, además del sufrimiento a tantas madres y familiares de los presos políticos, de los detenidos posterior a las elecciones del 28 de octubre. Entonces estamos prácticamente las mismas, Marjorie, en un ambiente de mucha incertidumbre, de opacidad y poca transparencia en la rendición de cuentas, en este caso de un caso tan sensible que toca la fibra humana como es la detención de un familiar, de un ser querido, y en este caso además lamentable por razones políticas después del contexto del 28 de octubre. Óscar, si se dispone de esta página, ¿por qué consideras tú que de pronto no se publica esta lista de excarcelaciones? El gobierno afirma que son 533. ¿Cuántas han podido confirmar ustedes de manera independiente? Sí, bueno, como te decía, de la primera lista logramos confirmar 155, de la primera lista de 225. Ya luego ha sido más difícil. Lo que sí es que, por ejemplo, se han dado algunas escarcelaciones de casos que desde la Organización de Derechos Humanos hemos hecho mucha presión. Por ejemplo, yo me encontraba la semana pasada en Barquisimeto, precisamente reuniéndome con los comités de familiares de presos políticos y allí supimos de la liberación de una paciente oncológica que había sido exigido a las autoridades para que la liberaran. Estamos hablando de una paciente con cáncer en una cárcel ordinaria donde, bueno, tenía dificultades para recibir tratamiento, etcétera. Y también hubo una escarcelación de 4 adolescentes en el caso de Barquisimeto. Entonces, claro, me tocó estar allí, verifiqué con la familia, y pude constatar de que esas personas habían salido. Pero también hay, y hay que decirlo, un gran temor, un miedo generalizado en la familia de no dar declaraciones. Se les pide que esto se ocurra con absoluto silencio. Fíjate lo que pasó con el segundo fallecido bajo custodia del Estado de este proceso, digamos, de detenciones masivas, donde, bueno, el funeral, todo ocurrió en un absoluto hermetismo,
y se le condiciona de alguna manera a la familia para no rendir declaración. Entonces, todo es a destajo, ¿no? Es decir, tenemos que ir como armando ese rompecabezas. Afortunadamente hay un comité que ha ido articulando los diferentes comités de las regiones y allí nos hemos venido, digamos, también sumando y retroalimentándonos entre lo que nos llega a nosotros, lo que le llega al Claro. comité y lo que las familias, algunas familias de carácter muy voluntaria y con mucho coraje, dicen, bueno, aquí está mi ser querido, y pido además, porque eso es muy importante, la gente no se conforma con que salga su ser querido, la gente quiere que el que estuvo allí en la cárcel, junto con ese ser querido, que seguramente lo ayudó a pasar por momentos muy difíciles, momentos de gran presión emocional y también de deterioro de la salud física, bueno, también quieren que salga y por eso este clamor nacional de una Navidad sin presos políticos. Sin embargo, nosotros seguimos alentando que todas estas detenciones fueron de manera injusta, fueron detenciones arbitrarias y todos necesitan y merecen estar hoy día de vuelta a sus casas. Justamente ayer hicieron una vigilia en la UCB para orar por los tres fallecidos, los presos políticos que fallecieron recientemente y para pedir la liberación de los otros. Según las reseñas que ustedes tienen, ¿cuántos adolescentes se encuentran en este momento privados de libertad y en qué condiciones están los que los familiares han señalado que tienen algún estado de salud delicado? Bueno, el día de ayer estuvimos, como tú dices, allí en la plaza de rectorado de la Universidad Central de Venezuela, acompañando a los familiares. Sobre todo era una oración por una plegaria ecuménica, pues, por el descanso eterno de estas personas que lamentablemente fallecieron, bajo custodia, y esto hay que decirlo. Y nosotros, además, no lo inventamos, esto aparece en todos los manuales y estándares de derechos humanos del mundo. La muerte bajo custodia del Estado solo es responsabilidad del Estado. O sea, el Estado debe ser responsable de la muerte de una persona que está bajo su custodia. Y eso es realmente muy lamentable lo que ha pasado con estos tres venezolanos que han fallecido en estas circunstancias. Entonces, hay una presión importante que creo que ha llegado a las puertas del gobierno y además de mucho lobby que se hace fuera de los micrófonos, con el tema de los adolescentes y de los menores detenidos. Y esto ha hecho que el gobierno ha venido como levantando esa olla de presión, pero de goteo, ¿no? Entonces, de nuevo, nosotros teníamos una cifra inicial de 80 menores de edad. Todavía creemos que pueden estar entre 25 y 30 personas todavía de adolescentes detenidos todavía. Entonces, bueno, el llamado es a que continúen estas escarcelaciones y estas escarcelaciones no se pueden ver vistas, no pueden ser vistas, aunque en la narrativa el gobierno va por ese lado, como una especie de regalo, como una dádiva, como una concesión de parte del poder. No, se trata de detenciones arbitrarias, nunca debieron estar detenidas y por lo tanto deben estar hoy de vuelta a su casa. Para las personas, Oscar, que no conocen en detalle el contexto bajo el cual fallecieron estas tres personas, como tú lo señalas, bajo la custodia del Estado venezolano, ¿cuáles pudiesen ser las causas en común o las omisiones que se cometieron y que dieron como resultado esta tragedia de tres personas fallecidas? Bueno, se trata de personas que tienen afecciones médicas, algunas de ellas crónicas, importantes, no reciben el tratamiento adecuado. Nuestro sistema penitenciario, yo lo he dicho incluso acá en tu espacio, no está, y eso no es de hace 10 años, eso es uno de los grandes males en materia de política pública de Venezuela, es la precariedad de nuestro sistema penitenciario, que no discrimina, que hay hacinamiento donde no hay personal especializado que atienda caso por caso, sino que se atienda a una población como si todos estuviesen en la misma orden, en la misma línea, y eso, por supuesto, va generando un deterioro físico y de la calidad de vida de las personas. Sabemos que una situación de reclusión arbitraria, de personas que nunca han estado en una circunstancia como esta, que además ni siquiera tenían acercamiento con el mundo político, pues hay personas que les cuesta mucho más.
Y sabemos cómo ocurre con nuestro sistema inmune. O sea, nuestro sistema inmune también se debilita frente a los factores externos, frente al agobio, a la dificultad de ver a tu familia, estás aislado. Y si de paso no recibes el tratamiento adecuado, el tratamiento que deberías recibir por esa condición médica persistente a tu detención arbitraria, por supuesto, eso puede desencadenar en situaciones muy lamentables, o en este caso muertes, pero tiene que ver precisamente por eso, por la falta de atención adecuada, y a tiempo para atender este tipo de patologías que ya traían, pues por supuesto, las personas antes de ser detenidas. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué sigue para las personas que han sido excarceladas? Porque hay muchos familiares que se han negado a denunciar porque están ante la encrucijada de si eso les favorece o no a sus seres queridos que están privados de libertad y las personas piensan, bueno, ya están fuera de la cárcel, pero aún así muchos de ellos tienen miedo a comentar lo que han sufrido cuando han estado privados de libertad. Sí, hay algunas personas, muy pocas, que han relatado lo que les ha pasado y de allí nos hemos podido enterar y estamos documentando casos donde hubo tortura, donde hubo maltrato, menores que pasaron todo un día bajo el sol con la cabeza rapada, es decir, evitar que pudieran jugar entre ellos. O sea, hay una serie de maltrato, ¿verdad? Que va acompañado además con lo injusto de la detención. Entonces, claro, muy pocas personas y hay que entender y hay que comprender que después que tú sales de este karma, después que tú sales de esta situación, lo que más desea la persona es como aislarse, ¿sabes? Estar como en su familia, en su entorno y no, no, no a todos les funciona drenar. Creo que en algún momento van a necesitar drenar y algunos van a formalizar algún tipo de denuncia, pero hay que dejar esa familia como el recogimiento de esa persona que estuvo aislado durante mucho tiempo. Estante de todas las personas con las que nosotros hemos podido conversar y con las personas que hemos conversado con su familia. Y es algo también que yo lo he comentado. El sistema penitenciario no estaba preparado para acoger a 2.000 personas de la noche a la mañana. Si ya tenemos todos los problemas persistentes, te puedas imaginar lo que significa 2.000 personas en unas cárceles donde tienes que proveer de agua, tienes que proveer de condiciones sanitarias, que no existen las condiciones sanitarias, pero además en un clima de alta seguridad, donde entonces solamente permites a las mujeres, las visitas no son constantes, no, incluso hay prohibiciones de cierto tipo de comida que puedes llevar, pero además también la alimentación en el penal no es la adecuada. Entonces, no es una situación realmente fácil y hay que comprender a la familia que busca en este momento como una especie de instinto de preservación, bueno, proteger a ese ser querido, ese familiar que pasó por estas duras circunstancias. Pero lo importante, sí, en los estándares de derechos humanos, como tú me preguntas, es que se formalicen este tipo de denuncias, porque no solamente la excarcelación, es que tiene que haber investigaciones sobre cuál fue el trato que recibieron estas personas. Y al mismo tiempo también el tema del acceso a la justicia, cómo, cómo queda el caso de esta persona. Esta persona va a volver a tener una rutina, va a volver a su trabajo, a los estudios, en el caso de los menores, debe presentarse cada cuánto día, cómo queda este caso. Entonces, eso es algo que también hoy está en la estela de incertidumbre y de la Oscar, opacidad con la que manejan estos casos. ¿cómo se da, por ejemplo, este proceso de revisión para reconsiderar estos casos y poder anunciar estas escarcelaciones? O sea, ¿bajo qué parámetros se toman estas decisiones y cómo interpretas el hecho de las nuevas detenciones? Bueno, a mí también me gustaría conocer esos parámetros. Yo creo que, sin duda, por lo que hemos visto con las encarcelaciones, aunque el gobierno no nos quiera escuchar o que diga que esto no tiene nada que ver con el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, sin duda la denuncia de casos
emblemáticos, todos son importantes, pero casos realmente urgentes han tenido eco en algunos procesos de estas excarcelaciones. Pero no hay parámetros claros. Por ejemplo, si tú me preguntas, para mí una situación doblemente victimizante tiene que ver con aquellas personas que se han traído del interior del país y pues están a una distancia de más de 800, 1000 kilómetros de distancia. Por ejemplo, si traes a alguien de Amazonas, si traes a alguien del estado Bolívar, yo creo que ese tipo, esa persona, ese detenido, al que tú no solamente lo estás deteniendo arbitrariamente, sino que le estás cortándole toda comunicación con la familia y que le aumentas la presión de atención de la familia para tener que recorrer todo este espacio de tiempo sin saber si lo vas a ver, yo creo que esa debería ser también una consideración especial. O sea, aquellos detenidos que fueron arbitrariamente traídos desde sus zonas de origen, desde sus estados, a estas cárceles de máxima seguridad en Tocorón y Tocurito. Pero no sabemos cuáles son los parámetros. Deberían también uno de ellos, bueno, las condiciones de salud. En el caso de la paciente oncológica se cumplió, pero bueno, se está corriendo, se está jugando con la vida de esa persona. Pues, esa persona no debería estar detenida ni siquiera ni un día, ni horas, tomando en cuenta pues su condición de paciente oncológico. Y pues podemos enumerar pues otras condiciones, pero no las conocemos. Yo creo que sí, por los casos que hemos registrado, hay un impacto de lo que hacen los medios de comunicación, lo que hacen las organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, ese primer nivel de denuncia tan importante que es el de la familia, que hay que reconocer en esta oportunidad cómo la familia ha roto el miedo, ha avanzado en defensa de sus familiares y pues ha hecho vigilia, ha hecho actividades, asambleas y se han organizado como han podido, con los pocos recursos que tienen, con los escasos recursos que disponen como familia, para elevar la voz. Y yo creo que eso ha escalado no solamente en la opinión pública nacional, sino también en la comunidad internacional. En este estado de indefensión en la que han estado los presos políticos, no me quiero imaginar el caso de los adolescentes, más allá de los abusos físicos, ¿cómo se liberan del trauma psicológico y emocional por todo lo que han vivido? Bueno, un sistema judicial eficiente debería también incluir un proceso de asesoría y de acompañamiento psicológico o de contención emocional. Hay ya algunas personas que han sido liberadas, donde organizaciones de derechos humanos especialistas en esta materia están atendiéndolos y están buscando esta ayuda psicológica. Esto debería ser algo que ofrece el Estado. No estoy seguro de que eso vaya a ocurrir de esta manera. Pero había olvidado, Marjorie, de la pregunta anterior que tú me consultabas sobre, bueno, las últimas detenciones. Las últimas detenciones responden a un patrón de persecución sistemática política. Es decir, yo creo que ante los sucesos que vienen el 10 de enero, 20 de enero, es decir, donde se va a evidenciar con mucha más fuerza lo que es una crisis de legitimidad, que va a haber una legitimidad cuestionada tanto dentro como fuera del país. Creo que la intención del gobierno, como ha sido permanecer en el poder, continuar en el poder y en este caso, o en consecuencia, tomar posesión del poder, en este caso de Maduro el 10 de enero, creo que está tratando de sacar de juego, obstaculizar, romper cualquier hilo, digamos, de construcción de una contención política, y esto está muy relacionado pues con el sector que acompaña a María Corina Machado y a Mundo González. Es decir, creo que hay un propósito muy claro político de aniquilar a esta oposición política democrática que ha sido digamos, la que ha llevado de alguna forma este movimiento electoral y que llevó al 28 de julio y que se ha mantenido de pie reclamando resultados y además mostrando algunas evidencias. Entonces creo que hay como una dirección muy clara en eso. Creo es una forma también de buscar ese equilibrio en un ambiente muy frágil y como hemos dicho, pues una crisis de legitimidad que se va
a evidenciar con mucha más fuerza a partir de los días que vienen. Entonces, no estamos viendo una detención masiva, no estamos viendo una represión a una escala mayor, sino una represión selectiva, orientada además a debilitar y a cortar todos los vínculos que pueda tener un sector de la oposición que esté organizándose para reclamar este resultado. Por cierto, detenciones que pasan por las mismas características ilegales, donde no se evidencia ningún tipo de respeto a las garantías judiciales. Oscar, no Hay sabemos, un sí, no sabemos lo que pueda pasar en el futuro, pero tengo que hacerte esta pregunta obligada para los familiares que están esperando profesor, la posibilidad de que existan nuevas sí. excarcelaciones. ¿Crees que la presión internacional, la denuncia que se ha hecho en la calle, pueda de alguna manera propiciar a que se den nuevas excarcelaciones prontamente? Estamos reconectando la señal con Oscar Murillo, coordinador general de Provea, quien el día de hoy nos está dando el balance sobre las excarcelaciones que se han registrado en estos últimos días, por lo menos las que ha podido confirmar y documentar Provea. Adelante, Oscar, te escuchamos. Ya, ya me escucha. Sí, ¿pudiste escuchar la pregunta? Sí. No, Que, no que pude captar. debo Ahí hacerte la fue, se me interrumpió pregunta. la comunicación, disculpen. ¿Las presiones internacionales y las denuncias pudiesen propiciar de alguna manera nuevas excarcelaciones en los próximos días? Sí, yo creo que sí. A medida que nos vamos acercando al 10 de enero, hay muchas personas que están a la expectativa de lo que pueda ocurrir y quisiera que enviaras un La mensaje verdad ahorita que que estamos en hay Navidad. que, eh, Sí, ahora sí, se volvió a interrumpir. es normal, no te preocupes. El mensaje para las familias en Sí, estos sí. días donde hay como tanta incertidumbre. Me escuchan? Sí, Sí, te estoy escuchando. Sí, un sí, mensaje para las ya, familias ya. de las víctimas. Eh, Marjorie, la Navidad es milenaria, ¿no? Regocija, la Navidad reencuentra y la Navidad también es una renovación de nuestros compromisos. Yo creo que en el alma, en el espíritu de todos los familiares de los presos políticos, pero también de todos los que sufren unas condiciones absolutamente indignas, ¿no? Y también estamos hablando del tema de los derechos sociales, abriga la esperanza de que Venezuela puede enrumbarse por un camino donde rescate la institucionalidad y podamos nosotros también en ese proceso rescatar también nuestra democracia. ¿Sabe? Los que creemos, y con esto termino, los que creemos y los que hemos luchado por una historia distinta, por un mundo mejor, por una Venezuela mejor, tenemos otra historia que contar. Y esa historia es seguir adelante, es seguir luchando por nuestros sueños. Y yo sé que nuestros sueños colectivos nos movilizan y nos movilizan hacia ese progreso humano que todos los venezolanos aspiramos Oscar, y gracias anhelamos muy pronto. por compartir toda esta información con la audiencia y por siempre aceptar nuestra invitación. Feliz día para ti. Gracias, mira, y que sigamos adelante. Ustedes son muy importantes pues, en este espacio de mantener la ventana abierta para la discusión y el intercambio libre de las ideas, que es un ingrediente esencial para la democracia. Que así sea. Era Oscar Murillo, coordinador general de Provea, hablando el día de hoy sobre las excarcelaciones y las nuevas detenciones en Venezuela. Hacemos a esta hora una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Al regreso, mucho más en nuestro programa. Buenos días por BPI TV.